Cuando llevas 15 años casada, crees conocer cada rincón del alma de tu marido. Pero aquella tarde de 1967, un simple trozo de papel amarillento escondido en su Biblia destrozó todo lo que creía verdadero. Buenos días, mis queridos. Soy Rosario Mendoza, tengo 78 años y hoy voy a compartir con ustedes una historia que guardé en mi corazón por décadas. Una historia de traición, de dolor, pero también de perdón y reconstrucción. Antes de continuar, si están viendo este video, por favor, dejen su like, suscríbanse al canal Diario de la Abuela y cuéntenme en los comentarios desde dónde me están viendo. Este viejo corazón se alegra tanto al saber que mis historias llegan a tantos lugares diferentes. Ahora volvamos a 1967. Tenía 20 años cuando conocí a Gervasio, un muchacho alto, de ojos profundos como el océano, trabajador de la fábrica textil que quedaba a la entrada de San Miguel de Allende, nuestro pequeño pueblo en el estado de Guanajuato. Él era diferente de los otros muchachos, más serio, más callado, con una tristeza en los ojos que me intrigaba. «Es viudo», me dijo mi amiga Concepción durante un baile de la iglesia. Su esposa murió en el parto de su primer hijo, una tragedia terrible. Tal vez fue esa tristeza lo que me atrajo inicialmente. Yo, hija del boticario del pueblo, siempre fui demasiado protegida. El dolor de Gervasio me pareció tan real, tan profundo, que despertó en mí un deseo de sanar, de traer luz a aquellos ojos tristes. Nuestro noviazgo fue rápido, apenas 6 meses antes de la boda. Mis padres querían algo más grande, pero Gervasio insistió en una ceremonia sencilla. «Ya tuve mi gran boda», dijo. «Ahora solo quiero empezar de nuevo, sin alarde». Y yo, tonta enamorada que era, acepté. Quería ser la mujer que trajera alegría de vuelta a su vida. Nuestra casa era pequeña, pero acogedora. Una construcción amarilla en la calle de los Jacarandas, número 17, con un patio donde planté mis rosales y un limonero que años después se convertiría en el lugar favorito de nuestros hijos para jugar. Éramos felices, o al menos creía que lo éramos. Tuvimos 2 hijos maravillosos, Teodoro, que nació 1 año después de la boda, y Angélica, que llegó 3 años más tarde. Gervasio era un buen padre, un buen esposo, trabajaba duro como contador en la fábrica, era respetado en la comunidad e iba a misa todos los domingos. Pero había algo que no podía definir, un espacio entre nosotros que nunca logré llenar por completo, como si una parte de él estuviera siempre ausente, incluso cuando físicamente estaba a mi lado. Los viajes de trabajo comenzaron cuando Teodoro tenía unos 7 años. Cada 2 meses, a veces 3, Gervasio necesitaba ir hasta Ciudad de México por asuntos de la fábrica. Nunca duraba más de un día. Siempre regresaba al día siguiente, pero volvía diferente, más callado, más distante, a veces con los ojos rojos como si hubiera llorado. «Es cansancio del viaje», decía cuando le preguntaba. Y yo le creía, o me forzaba a creer. Éramos una buena familia, teníamos una buena vida. ¿Por qué dudar? Aquel agosto de 1967 fue más caluroso de lo normal. El tipo de calor que se pega a la piel, que deja a todos irritados. Angélica, con 12 años, estaba en esa fase difícil entre niña y señorita, llena de secretos y suspiros. Teodoro, con 14, ya comenzaba a trabajar medio tiempo en la botica de mi padre, aprendiendo el oficio. Y Gervasio andaba más distante que nunca. Aquella viernes decidí limpiar toda la casa. El tipo de limpieza profunda que mi madre me enseñó. Sacar todos los muebles de su lugar, sacudir las alfombras, pulir el piso con cera. La radio sonaba bajito. Recuerdo que era una canción de José Alfredo Jiménez, que había ganado popularidad el año anterior. Yo tarareaba mientras fregaba, tratando de espantar aquella extraña sensación que no me dejaba desde hacía días. Cuando llegué al librero de la sala, comencé a quitar los libros para limpiar el polvo. Gervasio tenía pocos libros, algunos manuales de contabilidad, un atlas antiguo, una enciclopedia que compramos a plazos para ayudar a los niños en la escuela y su Biblia. Aquella Biblia grande de tapa negra,
con su nombre grabado en dorado en el lomo. Un regalo de su padre cuando cumplió 18 años, una de sus pocas pertenencias que trajo cuando nos casamos. La Biblia estaba en lo alto del estante. Cuando la tomé, se resbaló de mis manos, quizás por el sudor, quizás por el destino, y cayó al suelo con un golpe sordo. Algunas páginas se soltaron, esparciéndose por el piso recién encerado. «Ave María», murmuré, agachándome para recogerlas. Fue cuando lo vi, un pedazo de papel doblado, amarillento por el tiempo, que se había caído de entre las páginas. Normalmente habría simplemente puesto el papel de vuelta sin mirar. Gervasio era un hombre reservado, y yo respetaba eso. Pero algo me hizo detenerme. Algo me hizo desdoblar aquel papel y leer las palabras escritas en él. La caligrafía la conocía muy bien, la letra fuerte y ligeramente inclinada de Gervasio. Pero las palabras hicieron que mi corazón se detuviera por un momento. «Perdóname, Señor. Ella no puede saber». 7 palabras, solo 7 palabras, pero que contenían un universo de posibilidades, ninguna de ellas buena. Ella. ¿Quién era ella? ¿Yo? ¿Y qué era lo que yo no podía saber? El papel no tenía fecha, no tenía ninguna otra explicación. Me senté allí mismo en el suelo de la sala, con aquel papel en las manos y el corazón latiendo tan fuerte que parecía que iba a explotar. Las primeras ideas que pasaron por mi cabeza fueron las más obvias. Una amante, un caso extraconyugal. Gervasio tenía otra mujer, un hijo con otra. ¿Sería por eso los viajes, la distancia emocional? ¿O serían deudas, problemas en el trabajo? ¿Gervasio jugaba, bebía a escondidas? Tantas posibilidades, todas dolorosas. Con manos temblorosas, coloqué el papel exactamente donde lo encontré, entre las páginas del libro de Proverbios, y volví a poner la Biblia en el estante. Terminé mi limpieza como una sonámbula, moviéndome por la casa sin realmente ver lo que estaba haciendo. Aquella noche, cuando Gervasio regresó del trabajo, lo miré como si fuera la primera vez, buscando señales, pistas, cualquier cosa que pudiera decirme qué significaba aquella frase. Él notó mi mirada. «¿Pasó algo, Rosario?», preguntó durante la cena, mientras yo lo observaba cortar el pollo asado. «No, nada», mentí, sintiendo un sabor amargo en la boca. Nunca nos habíamos mentido, o al menos eso pensaba. «Solo estoy cansada de la limpieza». Él asintió, volviendo su atención hacia los niños, preguntándoles sobre su día en la escuela. Observé sus manos, sus ojos, sus gestos. Eran los mismos de siempre, y sin embargo, parecían pertenecer a un extraño ahora. Las semanas siguientes fueron un tormento. Perdí el sueño, perdí el apetito. Comencé a revisar los bolsillos de Gervasio cuando dormía, a examinar sus camisas en busca de perfume extraño, a verificar si el dinero que traía a casa correspondía a su salario. Nada. Ninguna prueba de traición, ninguna señal de problemas financieros, solo aquel papel en la Biblia y los viajes periódicos a Ciudad de México. Teodoro fue el primero en notar mi cambio. «Mamá, ¿está enferma?», me preguntó una tarde cuando me encontró sentada en el porche mirando a la nada. Yo había adelgazado varios kilos. Mi ropa empezaba a quedarme holgada. «Estás tan pálida». «Es solo cansancio, hijo», respondí tratando de sonreír. «Pronto pasará». Pero no pasó. La duda se convirtió en una presencia constante en nuestra casa, un fantasma invisible que solo yo podía ver. Comencé a notar patrones que antes ignoraba. Cómo Gervasio siempre volvía de sus viajes con menos dinero del que debería. Cómo evitaba hablar sobre su pasado. Cómo ciertos temas lo dejaban tenso y, principalmente, cómo siempre cerraba con llave el cajón inferior de su escritorio, el único en toda la casa para el cual yo no tenía llave. Fue doña Remedios, nuestra vecina, quien me despertó de mi estupor. No era exactamente una amiga cercana. Con su fama de leer cartas y echar los granos de maíz, era más tolerada que aceptada en nuestra comunidad religiosa. Pero aquel día, cuando me vio tendiendo ropa en el cordel, con ojos hinchados de tanto llorar, se acercó a mí.
Tienes sombras a tu alrededor, Rosario, me dijo sin rodeos. Sombras oscuras que están succionando tu fuerza vital. Intenté reír. Intenté despedirla con alguna excusa sobre estar solo cansada. Pero algo en la forma como me miró, con compasión genuina, sin juzgar, quebró algo dentro de mí. Encontré un papel, confesé, las palabras saliendo antes de que pudiera contenerlas. En la Biblia de Gervasio decía: «Perdóname, Señor, ella no puede saber, y ahora no puedo dejar de pensar en lo que significa». Doña Remedios no pareció sorprendida, solo asintió lentamente, como si confirmara algo que ya sabía. «Los secretos son como veneno, hija. Lentamente matan a quien los guarda y a quien vive con ellos sin saberlo. Necesitas descubrir la verdad. No importa cuán dolorosa sea, solo así podrás sanar». «¿Cómo?», pregunté desesperada. «¿Cómo descubro algo que está tan bien escondido?». «Síguelo», respondió ella simplemente. «La próxima vez que vaya a Ciudad de México, síguelo y descubre dónde va, qué hace allá. La verdad siempre deja rastros. Solo hay que seguir el camino». La idea me pareció absurda en el momento. Yo, Rosario Mendoza, esposa dedicada, madre de familia, siguiendo a mi marido como una espía en una película de misterio. Era una locura. Y sin embargo, la sugestión plantó una semilla en mi mente que no pude arrancar. 2 semanas después, Gervasio anunció otro viaje. «Tengo que ir a Ciudad de México mañana», dijo durante la cena. «Cuestiones de la fábrica. Regreso el mismo día por la noche». Sentí mi corazón acelerarse, mi boca secarse. Era ahora o nunca. «Está bien», respondí tratando de sonar casual. «Aprovecharé para llevar a los niños a visitar a mi madre». Aquella noche no dormí. Me quedé acostada al lado de Gervasio, escuchando su respiración regular, preguntándome quién era realmente el hombre con quien compartía la cama desde hacía tantos años. Cuando amaneció, me levanté antes que él. Preparé su desayuno como siempre. «Que tengas buen viaje», le dije besándolo en la puerta. «Nos vemos por la noche». Tan pronto como salió, entré en acción. Llamé a mi hermana Zulmira, inventando una emergencia. Pedí que se quedara con los niños por un día. Arreglé una pequeña maleta, me puse mi mejor vestido, uno azul marino con pequeñas flores blancas, y salí hacia la terminal de autobuses. Sabía que Gervasio siempre tomaba el autobús de las 7:30 para Ciudad de México. Yo guardaba los boletos usados que encontraba en los bolsillos de sus camisas cuando lavaba la ropa. Llegué a la terminal sin aliento, con el corazón en la boca. Vi su autobús todavía estacionado, pero Gervasio no estaba a la vista. Me escondí detrás de un puesto de revistas y esperé. Pronto lo vi llegar, comprar su boleto y detenerse para tomar un café en el mostrador de la cafetería. Aproveché ese momento para ir a otra taquilla y comprar un pasaje para el autobús siguiente, que saldría apenas 20 minutos después. Aquellos 20 minutos fueron eternos. Me senté en una banca apartada, rezando para que nada saliera mal, para que él no me viera, para que tuviera el valor de seguir adelante con aquel plan descabellado. Cuando finalmente abordé mi autobús, me senté al fondo, donde nadie prestaría atención a una mujer de mediana edad llorando silenciosamente. El viaje hasta Ciudad de México nunca pareció tan largo. 2 horas que parecieron extenderse por días. Llegué cerca de media hora después que Gervasio. Corrí hacia la salida de la terminal, temiendo haberlo perdido, pero tuve suerte, o tal vez fue el destino. Él todavía estaba allí, parado en la acera, aparentemente esperando un taxi. Me escondí detrás de un grupo de estudiantes y observé. Cuando finalmente un taxi se detuvo, memoricé el número de la placa. Tan pronto como Gervasio partió, tomé el siguiente taxi disponible. «Por favor, siga aquel coche amarillo, el de placa DF468873», pedí, mostrando todos los ahorros que había traído. «Es importante». El conductor, un señor de cabellos canosos, me miró por el retrovisor con desconfianza. «¿La señora es algún tipo de detective?». En ese momento, las lágrimas que intentaba contener desbordaron. «No»,
Soy solo una esposa tratando de entender por qué su marido miente desde hace 15 años. El hombre asintió en silencio, encendió el coche y siguió en la dirección que le indiqué. Ya vi muchas historias así, dijo amablemente. Espero que la señora encuentre paz, independientemente de lo que descubra hoy. El taxi de Gervasio nos llevó fuera del centro de la ciudad, por calles cada vez menos transitadas, hasta detenerse frente a un gran edificio blanco, apartado y rodeado por un muro alto. La puerta de hierro tenía una placa: Sanatorio Santa Clara. ¿Un sanatorio? Mi corazón se disparó. ¿Gervasio estaba enfermo? ¿Era alguna enfermedad secreta, vergonzosa, que escondía de todos nosotros? ¿Quiere que espere, señora?, preguntó el taxista, viendo mi conmoción. Sí, por favor, respondí, entregándole más dinero. No sé cuánto voy a tardar. Salí del taxi con las piernas temblorosas. ¿Qué encontraría allí dentro? ¿Qué secreto era tan terrible que mi marido necesitaba esconderlo por tantos años? Aquel día cambiaría mi vida para siempre, pero yo aún no lo sabía. No sabía que al cruzar aquella puerta descubriría una verdad que sacudiría los cimientos de todo lo que creía ser mi vida. Y lo más importante, no sabía que aquel descubrimiento sería apenas el inicio de un viaje mucho más largo. Un viaje de dolor, sí, pero también de perdón, comprensión y eventualmente de un amor más profundo y verdadero de lo que jamás imaginé posible. Entonces, ¿dónde nos quedamos? Ah, sí. Estaba parada frente al Sanatorio Santa Clara, con el corazón latiendo como un tambor dentro del pecho, tratando de crear valor para entrar. El taxista esperaba pacientemente, testigo silencioso de mi angustia. Respiré profundo, arreglé mi vestido azul marino, pasé la mano por mi cabello y entré. El suelo de baldosas blancas y negras brillaba de tan limpio y el aire tenía aquel olor característico de los hospitales, una mezcla de desinfectante y éter. Una sensación helada recorrió mi espalda. En la recepción, una monja de rostro sereno me recibió. Su hábito gris, impecablemente planchado, contrastaba con el blanco de las paredes. ¿Puedo ayudarla, señora?, preguntó con una voz suave que parecía no encajar con aquel lugar. No había pensado en lo que diría. No había planeado nada más allá de seguir a Gervasio. Ahora, frente a aquella monja, mi mente quedó en blanco. Vine a visitar a una paciente. Tartamudeé finalmente. ¿Cuál es el nombre? Ella consultó un gran libro de registros. Fue cuando lo vi. Gervasio salía por una puerta lateral, conversando con un médico de cabellos canosos y gafas redondas. Me escondí rápidamente detrás de una columna, con el corazón latiendo tan fuerte que tuve miedo de que pudieran oírlo. Ella tuvo una semana difícil, señor Alburquerque, decía el médico. Pero el nuevo tratamiento parece estar ayudando. Reconoció las flores que usted trajo el mes pasado. Alburquerque. Gervasio nunca usaba su apellido completo, Mendoza Alburquerque, así que aquí él sería solo el señor Alburquerque. ¿Puedo verla? La voz de Gervasio sonaba cansada, preocupada. Claro, respondió el médico. Ella está en el mismo cuarto, pero no espere mucho hoy. La medicación la deja somnolienta. Se dirigieron a una escalera. Esperé algunos instantes y los seguí manteniendo distancia. Subimos hasta el segundo piso. Ellos delante, yo algunos pasos atrás, escondiéndome siempre que uno de ellos amenazaba con mirar hacia atrás. Mi corazón latía tan fuerte que apenas podía respirar. El pasillo del segundo piso era largo, con puertas a ambos lados. Algunas estaban abiertas, otras cerradas. De uno de los cuartos venía el sonido de alguien tocando piano, una melodía triste, interrumpida varias veces, como si el pianista olvidara constantemente lo que estaba haciendo. Gervasio y el médico se detuvieron frente a la última puerta, número 27. El médico la abrió y Gervasio entró. Esperé a que el médico se alejara y me acerqué cautelosamente. La puerta tenía una pequeña ventana de vidrio empañada por el tiempo. Me posicioné de forma que pudiera mirar hacia adentro sin ser vista. Y entonces la vi.
Una mujer estaba sentada en una silla de mimbre cerca de la ventana del cuarto, mirando hacia el jardín. Era delgada, casi esquelética, con largos cabellos grises trenzados cuidadosamente. Vestía una bata blanca sencilla. Su rostro tenía una belleza etérea, casi fantasmagórica, pero sus ojos estaban vacíos, mirando sin realmente ver. Gervasio se arrodilló a su lado, tomó su mano y la besó con tal ternura que sentí una punzada en el corazón. Sacó del paquete que llevaba un ramo de violetas, mis flores favoritas, pensé amargamente, y las colocó en un jarrón ya preparado en la mesita de al lado. «Hola, Eulalia», dijo con una voz tan llena de amor que apenas la reconocí. «Traje tus flores preferidas». ¿Eulalia? ¿Quién era Eulalia? La mujer no respondió, no reaccionó, solo continuó mirando por la ventana como si Gervasio no existiera. Él no pareció inmutarse por ello. Tomó un libro que también traía y comenzó a leer en voz baja. Era El Principito, me di cuenta. Su voz era suave, paciente, como quien lee para un niño. Solo se conoce bien lo que se ha domesticado, leía Gervasio. Los hombres ya no tienen tiempo de conocer nada. Mientras observaba aquella escena surrealista, sentí que alguien tocaba mi hombro. Asustada, me volví. Era una enfermera joven, de uniforme impecablemente blanco y ojos curiosos. ¿La señora es pariente de doña Eulalia?, preguntó. Tragué en seco, mi boca repentinamente seca. Yo. Sí, soy prima. Qué bueno que vino, dijo ella sonriendo. El señor Gervasio es el único que la visita desde hace tantos años. 20 años es mucho tiempo para mantenerse fiel a alguien que ni siquiera lo reconoce más. ¿20 años? Pero estábamos casados desde hacía apenas 15. Ella era maestra, ¿sabía?, continuó la enfermera, sin percibir mi shock. Antes del colapso durante el embarazo, una tragedia, perder al bebé de aquel modo y después la cordura. Pero su primo es un santo. Viene todos los meses desde 1947. Trae flores, le lee, paga por el mejor tratamiento. Cada palabra era como un cuchillo en mi corazón. 1947, el año en que conocí a Gervasio. Él me dijo que era viudo, que su esposa había muerto en el parto del primer hijo, que estaba solo, perdido en su dolor, hasta encontrarme. ¿Qué? ¿Qué le ocurrió?, conseguí preguntar, mi voz casi un susurro. Esquizofrenia agravada por el trauma del parto, explicó la enfermera. El bebé nació muerto en el 8º mes. Ella nunca se recuperó del shock. Intentó suicidarse 2 veces antes de ser internada aquí. El señor Gervasio intentó cuidarla en casa por casi 1 año, pero era imposible. Ella ya no lo reconocía. Tenía alucinaciones terribles. Cada detalle era un nuevo golpe. La historia que Gervasio me contó sobre su pasado, su esposa muerta en el parto, su soledad, su luto. Todo mentira. Su primera esposa no estaba muerta, estaba allí, viva, internada en aquel sanatorio desde hacía 20 años. ¿Mejorará algún día?, pregunté, las palabras saliendo con dificultad. La enfermera negó tristemente con la cabeza. Desafortunadamente, hay días mejores y peores, pero ella nunca recuperó la conciencia completamente. Vive en su propio mundo. Los médicos dicen que es irreversible. No pude quedarme allí ni un segundo más. Murmuré una excusa y salí corriendo por el pasillo, bajando las escaleras, atravesando el vestíbulo en un borrón de lágrimas. El aire parecía haber sido succionado de mis pulmones. 20 años de mentiras. Mi matrimonio, mis hijos, mi vida, todo construido sobre una ilusión. El taxista me vio llegar y abrió la puerta del coche. No preguntó nada cuando entré sollozando. Solo me ofreció un pañuelo y preguntó: «¿A dónde, señora?» «A la terminal de autobuses», conseguí decir entre sollozos. «Necesito volver a casa». Durante todo el camino de regreso, lloré como nunca había llorado en la vida. La amable señora a mi lado en el autobús sostuvo mi mano todo el trayecto, sin hacer preguntas, solo ofreciendo el consuelo silencioso de su presencia.
Cuando bajé en la terminal de San Miguel de Allende, apenas podía ver el camino frente a mí. Recogí a los niños en casa de Zulmira. Mi hermana percibió inmediatamente que algo andaba mal, pero respetó mi silencio cuando sacudí la cabeza, indicando que no quería hablar sobre el asunto. Llevé a los niños a casa, preparé la cena como una autómata. Respondí a sus preguntas y conversaciones con monosílabos y sonrisas forzadas. Después de que se fueron a dormir, me senté en la sala oscura, con la Biblia de Gervasio en el regazo. Abrí nuevamente en el libro de Proverbios y retiré aquel trozo de papel amarillento. Perdóname, Señor, ella no puede saber. Ahora entendía el significado de aquellas palabras. El pedido de perdón no era por una traición banal, por una mentira cualquiera, era por una vida entera de farsa. Llevé el papel hasta la cocina y lo quemé en el fogón, observando las llamas consumir aquellas palabras que habían consumido mi paz. Las cenizas volaron por la chimenea, pero el dolor permaneció ardiendo en mi pecho. Cuando Gervasio llegó, ya pasaban de las 9 de la noche. Abrió la puerta, encontrando la casa silenciosa, apenas la luz débil de la lámpara de la sala, iluminando mi figura sentada en el sillón. Sus ojos inmediatamente registraron que algo andaba mal. Mi rostro hinchado de tanto llorar, la pequeña maleta al lado del sillón, la Biblia cerrada sobre la mesa. «Rosario, ¿qué pasó?», preguntó, dejando su propia maleta en el suelo. Mi voz salió más firme de lo que esperaba, a pesar de las lágrimas que volvían a brotar. «¿Quién es Eulalia?». El efecto fue inmediato. Toda la sangre pareció drenarse de su rostro. Se apoyó en la pared, como si sus piernas ya no pudieran sostenerlo. Sus ojos, siempre tan seguros, ahora estaban abiertos de pánico. «¿Cómo?», fue todo lo que consiguió decir. «Te seguí hoy», confesé, «hasta el sanatorio Santa Clara. Vi todo, sé todo. Quiero saber por qué me mentiste durante 15 años». Gervasio cerró los ojos por un momento, como absorbiendo el impacto de mis palabras. Cuando los abrió nuevamente, parecían diferentes, más viejos, más cansados, como si un peso enorme hubiera sido colocado sobre sus hombros. Y entonces, allí mismo en nuestra sala, cayó de rodillas y comenzó a llorar. No eran lágrimas discretas, contenidas, como las que le había visto derramar algunas veces. Era un llanto convulsivo, descontrolado, como si una presa se hubiera roto después de años conteniendo las aguas. Entre sollozos, comenzó a hablar, las palabras saliendo en torrente, como si temiera que si se detenía jamás conseguiría terminar su confesión. Conocí a Eulalia en 1945, poco después de la guerra. Ella era maestra de primaria en Ciudad de México. Yo acababa de conseguir mi primer empleo como contador junior. Nos enamoramos perdidamente. Nos casamos a los 6 meses. Cada palabra era una nueva puñalada en mi corazón, pero no lo interrumpí. Necesitaba oír todo, cada detalle de la mentira que había sido mi vida. Ella quedó embarazada al año siguiente. Estábamos tan felices, planeando el futuro, escogiendo nombres. En el 8º mes comenzó a tener problemas. Decía oír voces, tener visiones extrañas. Los médicos dijeron que era solo nerviosismo del embarazo, que pasaría después del parto. Gervasio se detuvo, respirando con dificultad, como si revivir aquellos recuerdos le causara dolor físico. Pero no pasó. El bebé nació muerto, un niño. Eulalia entró en colapso completo. Pasó días gritando, debatiéndose. Cuando finalmente se calmó, ya no era la misma persona. No me reconocía, no hablaba con coherencia, tenía alucinaciones terribles. Los médicos diagnosticaron esquizofrenia agravada por el trauma. Recordé la figura frágil en la silla de mimbre, mirando por la ventana sin realmente ver. Era difícil imaginar que aquella mujer algún día fue una maestra vibrante, llena de sueños. Intenté cuidarla en casa por casi un año. Abandoné mi empleo, gasté todos nuestros ahorros en médicos y medicinas, pero era imposible. Ella no dormía, tenía crisis violentas, intentó suicidarse 2 veces. Los médicos recomendaron la internación como única opción.
Gervasio levantó los ojos hacia mí, implorando comprensión. Cuando la interné en Santa Clara, me prometí a mí mismo que nunca la abandonaría, que la visitaría siempre, pagaría por el mejor tratamiento, mantendría viva la esperanza de que un día mejoraría. Y entonces me conociste, dije, con la voz temblorosa de rabia y dolor. Sí, confesó él. Un año después de la internación de Eulalia, yo estaba destruido, Rosario. Solo, sin esperanza, ahogado en deudas y culpa. Cuando te conocí en aquella fiesta de la fábrica, fue como si un rayo de luz entrara en la oscuridad. Él se levantó con dificultad, dio 2 pasos en mi dirección, pero se detuvo cuando levanté la mano en señal de advertencia. Yo sabía que nadie aceptaría casarse con un hombre como yo, pobre, endeudado, con una esposa internada para siempre en un sanatorio. Entonces mentí, dije que era viudo. Durante 15 años, acusé, cada palabra goteando veneno. 15 años, Gervasio, tuvimos hijos. Construimos una vida, todo basado en una mentira. Lo sé, lloró él. Cada día, el peso de esa mentira crecía. Cada mes, cuando iba a visitarla, pedía perdón a Dios por lo que estaba haciendo con ustedes 2. Perdóname, Señor, ella no puede saber. Escribí eso en un momento de desesperación, años atrás, cuando casi te conté todo. Lo guardé en la Biblia para recordar mi pecado, mi debilidad. Tantas cosas tenían sentido ahora. Los viajes mensuales, el dinero que siempre faltaba para pagar el sanatorio, los ojos rojos cuando volvía, de llorar al verla, el modo como evitaba hablar del pasado. ¿Qué pasa ahora?, preguntó él, su voz pequeña, derrotada. Miré a aquel hombre que amé por 15 años, padre de mis hijos, centro de mi mundo, ahora revelado como un extraño. Toda la rabia, todo el dolor que sentía en aquel momento se cristalizó en una única certeza. No podría continuar allí. No aquella noche, tal vez nunca más. Ahora, dije, levantándome y tomando mi pequeña maleta, me voy a casa de mis padres, los niños vienen conmigo. En cuanto al resto, no lo sé, Gervasio, sinceramente no lo sé. Él no intentó impedírmelo. Tal vez sabía que no tenía ese derecho, no más. Desperté a Teodoro y Angélica. Les expliqué vagamente que necesitábamos pasar unos días en casa de los abuelos. Estaban confusos, somnolientos, pero obedecieron sin muchos cuestionamientos. Cuando salimos por la puerta, Gervasio permanecía en el mismo lugar, pareciendo más pequeño y más viejo que nunca. «Te amo, Rosario», dijo casi en un susurro. «Siempre te amé. Eso nunca fue mentira». No respondí. No tenía palabras, no tenía fuerza. Solo cerré la puerta y caminé por la calle silenciosa con mis hijos, dejando atrás la casa amarilla de la calle de los Jacarandas, número 17, y los 15 años de vida que pensé conocer. El escándalo fue inevitable en San Miguel de Allende, un pueblo pequeño donde todos se conocían, donde los susurros corrían más rápido que el viento. Rosario Mendoza abandonó a su marido, decían algunos. Gervasio tenía otra familia, especulaban otros. Nadie sabía toda la verdad, y yo no tenía fuerzas para explicar. Mis padres me acogieron sin preguntas, apenas con la mirada preocupada de quien ve a su hija volver a casa con 2 niños y el corazón roto. Teodoro y Angélica querían respuestas que yo no sabía cómo dar. ¿Cómo explicar a 2 niños que el padre que adoraban había construido nuestra familia sobre una mentira? ¿Que aquel hombre confiable, respetable, era capaz de tal engaño? Pero esta historia no termina aquí, mis queridos. No. El destino aún reservaba muchas sorpresas para mí, y la mayor de ellas estaba por venir. Lo que sucedería en los meses siguientes cambiaría para siempre mi comprensión sobre el amor, el perdón y la complejidad del corazón humano. Los primeros días en casa de mis padres fueron los más difíciles. Aquel sentimiento de retroceso, de volver a ser una niña bajo el techo paterno, pero ahora con 2 niños confusos y un corazón destrozado. Mi madre, doña Cecilia, no hacía preguntas, solo colocaba un plato extra de comida frente a mí, diciendo: «Necesitas alimentarte, hija. El dolor no pasa con hambre».
Mi padre, don Antenor, lidiaba con la situación de otra forma. ¿Ese desgraciado te hizo algo, Rosario? Porque si lo hizo, acabo con él. Tuve que calmarlo, decirle que no era nada de eso. ¿Cómo explicar la verdadera razón? ¿Cómo contar que el yerno respetable que frecuentaba la botica, que jugaba dominó con él los domingos, tenía otra esposa internada en un sanatorio? Teodoro, con sus 14 años, fue el primero en exigir respuestas. 3 días después de llegar, entró en el cuarto que compartía con Angélica, cerró la puerta y cruzó los brazos con una determinación que me recordó dolorosamente a Gervasio. Mamá, ¿qué pasó realmente? ¿Por qué salimos de casa de aquella manera? ¿Por qué papá no viene a vernos? Me senté en el borde de la cama, invitándolo a sentarse a mi lado. ¿Cómo explicar aquello a un adolescente? Decidí contar una versión simplificada de la verdad. Tu padre me ocultó algo muy importante, Teodoro. Algo que cambia todo sobre nuestra familia. ¿Tiene otra mujer?, preguntó él, las mejillas sonrojadas de vergüenza por siquiera formular la pregunta. Es complicado, respondí. Él estaba casado antes que conmigo. Su esposa no murió como él nos contó. Ella está viva, internada en un hospital en Ciudad de México desde hace muchos años. Los ojos de Teodoro se agrandaron. ¿Cómo es eso, mamá? ¿Papá tiene 2 esposas? Eso es un delito. Niño inteligente, mi Teodoro. Siempre lo fue. Legalmente, tal vez. Moralmente, con seguridad. Es por eso que estamos aquí ahora. Necesito tiempo para entender qué hacer, cómo seguir adelante. ¿Podemos verlo? Su voz osciló entre la rabia y el anhelo. Por más impactado que estuviera, estábamos hablando de su padre, el hombre que le enseñó a pescar en el río, que lo llevaba en sus hombros cuando era pequeño. Ahora no, hijo. Necesito tiempo. Tú y Angélica también lo necesitan. Todo a su tiempo. Angélica lidió con la situación de manera diferente. A los 12 años, todavía tan niña en muchos aspectos, se cerró como una flor al anochecer. Dejó de hablar, apenas comía. Pasaba horas sentada en el porche de mis padres, mirando a la calle, como si esperara ver a su padre doblando la esquina en cualquier momento. Mientras tanto, Gervasio no se quedó quieto. Las cartas comenzaron a llegar. Una semana después de nuestra partida, la primera, entregada por un colega de la fábrica, traía apenas algunas líneas. Rosario, perdóname. Sé que no lo merezco, pero déjame explicarte todo personalmente, por favor. No respondí. Quemé la carta en el fogón, así como había quemado aquel papel de la Biblia. Pero las cartas siguieron llegando, una por semana, cada una más larga que la anterior. Gervasio contaba todo. Cómo conoció a Eulalia, cómo fue su matrimonio, cómo enfrentó el colapso de ella, las noches sin dormir tratando de cuidar de una esposa que ya no lo reconocía, la decisión dolorosa de internarla, la promesa de nunca abandonarla. Y después, cómo me conoció, la desesperación de la soledad, el peso de la culpa, la luz que encontró en mí, la mentira que contó inicialmente para conquistarme, después para no perderme, y finalmente, para proteger a nuestros hijos y la vida que construimos. Leía cada carta, absorbía cada palabra y después las quemaba, como si el fuego pudiera purificar aquellas revelaciones dolorosas. No respondía ninguna. ¿Qué podría decir? ¿Que lo perdonaba? No sabía si era capaz. ¿Que lo odiaba? Tampoco era verdad. Lo que sentía era algo más complicado, una mezcla confusa de amor, traición, lástima y rabia que yo misma no conseguía desenredar. El pueblo, claro, hervía de chismes. En San Miguel de Allende, un pueblo tan pequeño que se podía caminar de punta a punta en 1 hora, los secretos eran como monedas. Pasaban rápidamente, de mano en mano, hasta perder el brillo original. Dicen que él le pegaba, susurró doña Matilde, la costurera, a mi madre en el mercado. Oí que tiene otra familia en Ciudad de México, especuló el vendedor ambulante que se detuvo en la botica de mi padre.
La hija del boticario dejó a su marido. Es un escándalo, criticó el párroco, que parecía olvidar que el no juzgarás era un precepto cristiano. Yo ignoraba todo, concentrada en reconstruir algún tipo de normalidad para mis hijos. Teodoro comenzó a trabajar más horas en la botica del abuelo, encontrando en el trabajo un escape para la confusión de sentimientos. Angélica lentamente salió de su capullo de silencio, incentivada por las clases de piano que mi madre insistió en que tomara con la profesora Elvira de la iglesia. Los días se transformaron en semanas, las semanas en meses. Cuando menos lo percibí, estábamos en enero de 1968, casi 6 meses después de aquel fatídico viaje a Ciudad de México. El verano abrasador parecía reflejar el clima dentro de mí, un calor de incertidumbres, dudas que no se enfriaban con el paso del tiempo. Gervasio nunca intentó visitarnos, respetando mi silencio como una forma de respuesta. Sus cartas seguían llegando, ahora quincenales, pero el tono había cambiado. Ya no eran explicaciones o disculpas, solo relatos de su vida diaria, noticias sobre la casa que aún consideraba nuestra, pequeños mensajes para los hijos que él sabía que yo podría o no compartir. El rosal blanco que plantaste floreció hermosamente este año, Rosario. Pensé en ti con cada botón que se abría. El perro del vecino tuvo cachorros. Recordé que Teodoro siempre quiso un perro, tal vez algún día. Encontré el cuaderno de poesías de Angélica mientras limpiaba su cuarto. No lo leí, respetando su privacidad, pero lo guardé con cariño. Pequeños fragmentos de la vida que continuaba en la casa amarilla de la calle de los Jacarandas, número 17, ahora habitada apenas por un hombre solitario y sus mentiras deshechas. Fue en febrero de 1968, en una sofocante mañana de jueves, que recibí un telegrama diferente. No era de Gervasio, sino del Hospital Santa Clara. Señora Rosario Mendoza, informamos fallecimiento de Eulalia Alburquerque. Funeral. Mañana, 10 horas. Doctor Meneses, director médico. Leí y releí aquellas palabras telegráficas tratando de procesar lo que significaban. Eulalia había muerto. La primera esposa de Gervasio, la mujer que él visitaba religiosamente por 20 años, la mujer cuya existencia me ocultó, había partido. No fui al funeral. ¿Cómo podría? Aquella mujer que sin saberlo había sido mi rival por tantos años merecía su descanso en paz, sin mi presencia intrusa. Pero me sorprendí pensando en ella durante todo el día, en cómo habría sido antes de la enfermedad, en los sueños que tuvo, en la vida que podría haber vivido si el destino no hubiera sido tan cruel. 2 semanas después, mi hermana Zulmira llamó a la puerta, sin aliento. Ella vivía del otro lado del pueblo, cerca de la iglesia, y raramente nos visitaba durante la semana. Gervasio está en el hospital, dijo sin rodeos. Neumonía grave, los médicos no saben si resistirá. Sentí mi corazón detenerse, como si alguien hubiera presionado un interruptor dentro de mi pecho. ¿Cómo supiste eso? Marcelino, de la fábrica, respondió ella. No apareció para trabajar hace 3 días. Cuando fueron a su casa, lo encontraron caído en la sala con fiebre altísima. Lo llevaron al hospital de inmediato. Miré a mis padres, a mis hijos, todos mirándome, esperando mi reacción. ¿Qué debía hacer? Aquel hombre me había mentido por 15 años. Había construido nuestro matrimonio sobre arena. Tenía otra esposa cuando nos casamos. Pero también era el hombre que amé toda la vida, el padre de mis hijos. El hombre que cuidó fielmente de una mujer que ni lo reconocía desde hacía 20 largos años. ¿Qué tipo de persona hace eso? ¿Qué tipo de amor es ese? Voy al hospital, decidí. Sola, añadí cuando vi a Teodoro levantándose para acompañarme. Después hablamos, hijo. El Hospital de San Miguel de Allende era un edificio modesto con apenas 2 enfermerías. Gervasio estaba en la de los hombres, separado de los otros pacientes por un biombo improvisado. Cuando entré, la enfermera Margarita, a quien conocía desde niña, abrió mucho los ojos sorprendida. Doña Rosario, qué bueno que vino. Él no está nada bien. Me acerqué a la cama
y lo que vi encogió mi corazón. Gervasio estaba casi irreconocible, delgado, pálido, con tubos de oxígeno en la nariz, los cabellos grises, despeinados, la barba sin afeitar, pero sus ojos, sus ojos aún eran los mismos. Cuando me vio, lágrimas corrieron por sus mejillas hundidas. ¿Viniste?, susurró, la voz ronca por la tos. «Vine», respondí, sentándome en el borde de la cama y tomando su mano. Estaba demasiado caliente, febril. «No lo merezco», dijo él, tratando de acomodarse, pero desistiendo por el esfuerzo. «Probablemente no», concordé, «pero estoy aquí de todos modos». Quedamos en silencio por algunos minutos, apenas el sonido de su respirar difícil llenando el espacio entre nosotros. Finalmente, él habló de nuevo. «Ella murió», dijo como si yo no lo supiera. «Después de todos estos años, finalmente encontró paz». «Lo sé», respondí. «Lo siento». Él apretó mi mano débilmente. «No fui un buen hombre, Rosario. Te mentí. Traicioné tu confianza, pero nunca, nunca dejé de amarte. Tú y los niños son lo mejor que me ha pasado». «¿Por qué no me contaste la verdad desde el principio?», pregunté, la pregunta que me atormentaba desde hacía 6 meses. «¿Por qué no confiaste en mí?». Gervasio cerró los ojos por un momento, como si reuniera fuerzas. «Miedo», dijo finalmente. «Así de simple, miedo de perderte, de quedarme solo nuevamente. Cuando te conocí, estaba tan quebrado, tan desesperanzado». Eulalia estaba internada hacía 1 año, sin perspectiva de mejoría. Yo vivía entre el trabajo y el sanatorio, ahogado en deudas, en culpa. Se detuvo, atacado por un acceso de tos. Le ofrecí agua que bebió con dificultad. «En aquel baile de la fábrica», continuó, «cuando te vi por primera vez, sonriendo, tan joven, tan llena de vida, fue como si un rayo de luz entrara en la oscuridad. Pensé, ¿quién se interesaría por un hombre como yo, atado a una esposa que ni me reconoce, sin dinero, sin futuro? Entonces inventaste que eras viudo», completé. «Sí», confesó él. Una mentira que parecía tan pequeña en aquel momento. Una esposa que estaba muerta para el mundo, muerta para mí en todos los sentidos, excepto el más cruel, el físico. Pensé que sería más fácil para todos, más limpio. «Y después de que nos casamos, después de que tuvimos hijos, ¿por qué no me lo contaste?». La mano de él tembló en la mía. Cada día se hacía más difícil. ¿Cómo contar una verdad así cuando ya estábamos construyendo una vida juntos? ¿Cómo arriesgarme a perderte, a perder a los niños? ¿Y cómo podría pedirte que vivieras con esa sombra sobre nuestro matrimonio? La esposa enferma que yo aún visitaba, que aún tenía la obligación moral de cuidar. Una enfermera apareció para verificar su temperatura, interrumpiendo momentáneamente nuestra conversación. Cuando salió, Gervasio continuó, la voz más débil. «Durante 15 años viví dividido entre 2 mundos, el mundo real contigo y los niños, lleno de amor y alegría, y el mundo de las sombras, con Eulalia en el sanatorio, un recordatorio constante de mi fracaso, de mi mentira. Cada mes iba a visitarla, sabiendo que te estaba traicionándola a ella. Pedía perdón a Dios todas las noches, pero continuaba en aquella farsa porque la alternativa, perderte, parecía peor que el infierno». Las lágrimas corrían libremente por su rostro ahora, y me di cuenta de que yo también estaba llorando. 15 años de matrimonio y nunca habíamos conversado tan profundamente como en aquel momento, a la sombra de la enfermedad y la muerte. «Deberíamos haber tenido esta conversación años atrás», dije, enjugando una lágrima. «Sí», concordó él. «Pero el miedo es un maestro cruel, Rosario. Te enseña a proteger tus mentiras como si fueran tesoros, cuando en realidad son cadenas que te aprisionan». Durante las 2 semanas que Gervasio estuvo en el hospital, pasé horas a su lado. Conversamos más que en todos los años de matrimonio. Él me contó sobre Eulalia, cómo era inteligente y gentil antes de la enfermedad, cómo sufrió viéndola perder la razón,
cómo se sentía dividido entre el deber hacia ella y el amor por mí y por nuestros hijos. «No quiero que pienses que no la amé», dijo él un día, cuando ya estaba recuperándose, sentado en la cama con más color en el rostro. «Amé a Eulalia profundamente, pero el amor cambia, Rosario. El amor por ella se transformó en deber, en responsabilidad. En cierto punto, yo era apenas el guardián de sus memorias, el único que recordaba quién fue ella realmente antes de que la enfermedad la consumiera». «¿Y yo?», pregunté, insegura como una adolescente. «¿Qué sientes por mí?». Gervasio tomó mis 2 manos en las suyas, mirándome a los ojos con una intensidad que no veía hace años. «Tú, Rosario, tú fuiste mi salvación, mi nuevo comienzo. Te amé desde el primer momento y te amo aún más ahora, después de todo. Me diste hijos maravillosos, un hogar verdadero, un propósito más allá del dolor. La única cosa que hice bien en la vida fue amarte, aunque de manera imperfecta, aunque con esta sombra entre nosotros». Cuando Gervasio recibió el alta, le pregunté qué era lo que más quería ahora. «Quiero a mi familia de vuelta», respondió sin hesitación. «Quiero una oportunidad de hacer las cosas bien esta vez, sin mentiras, sin secretos, solo nosotros, con toda la verdad entre nosotros, por más dolorosa que sea». No respondí inmediatamente. Necesitaba pensar, consultar a mis hijos y entender mi propio corazón. Volví a casa de mis padres, dejando a Gervasio en nuestra casa. O tal vez era la casa de él ahora, solo con sus esperanzas y arrepentimientos. Durante 3 largos meses ponderé sobre qué hacer. Conversaba con Dios en las noches sin sueño, buscando dirección. Hablaba con mis hijos, que sorprendentemente se mostraban más compasivos que yo. «Papá se equivocó, mamá», dijo Teodoro. «Pero ¿quién no se equivoca? Él cuidó de esa mujer por 20 años, incluso estando enferma. Eso muestra carácter, ¿no crees?». «Lo extraño», admitió Angélica, finalmente rompiendo su largo silencio sobre el asunto. «Extraño nuestra casa». Mayo de 1968. La temporada de lluvias había terminado, dejando San Miguel de Allende con esa sensación de renovación. Los árboles más verdes, el aire más limpio, como si la naturaleza nos diera una nueva oportunidad. Era tiempo de decisiones. Durante aquellos 3 meses después del alta de Gervasio del hospital, vivía un torbellino de emociones. Rabia y dolor aún corrían en mis venas, pero ahora mezclados con comprensión y, sorprendentemente, admiración. ¿Qué tipo de hombre se mantiene fiel a una esposa que ni lo reconoce por 20 largos años? ¿Qué tipo de hombre sacrifica tanto por un compromiso que nadie le cobraría? «El mismo hombre que sería capaz de mentirme por 15 años», respondía mi conciencia. Y aún así lo amaba. Por debajo de la traición, por debajo de la mentira, existía un amor real, palpable, que nos sostuvo todo aquel tiempo. En una tarde particularmente hermosa, llamé a Teodoro y Angélica para una conversación en el patio de mis padres, bajo el viejo mango que daba sombra al fondo de la casa. Ya había hablado con ellos por separado, pero necesitábamos una conversación en familia. «¿Ustedes saben que su padre y yo hemos estado conversando?», comencé, observando sus rostros ansiosos. Sobre él haber mantenido en secreto la existencia de su primera esposa, sobre la mentira que construyó nuestra familia. Teodoro, siempre el más práctico, fue directo al grano. «Vas a volver con él, ¿no es así?». Miré a mi hijo, ahora casi un hombre a los 15 años. ¿Cuánto había madurado en estos últimos meses difíciles? «Estoy pensando en eso», admití. «Pero no es una decisión que me afecte solo a mí. Los afecta a ustedes también. Esta familia es nuestra, de los 4. Quiero saber cómo se sienten». Angélica, que había pasado tanto tiempo en silencio, me sorprendió con su elocuencia repentina. «Papá se equivocó. Se equivocó mucho, pero también sufrió mucho, y ahora está solo después de perder 2 familias». La sabiduría de aquella niña de 13 años me dejó sin palabras por un momento. Cuando nos convertimos en padres, olvidamos que nuestros hijos no son apenas testigos de nuestras vidas,
sino jueces perspicaces de nuestras acciones. Quiero volver a casa, continuó ella. Extraño mi cuarto, el limonero, a doña Remedios y sus granos de maíz. Extraño ser una familia, aunque una familia imperfecta. Teodoro concordó. El abuelo y la abuela son maravillosos, pero no es lo mismo. Y papá, él nos necesita ahora, ¿no crees? Aquella tarde selló mi decisión, pero sabía que no podríamos simplemente volver como si nada hubiera pasado. Necesitábamos un nuevo comienzo, con nuevas reglas, nuevos entendimientos. Al día siguiente, tomé el camino familiar hasta la calle de los Jacarandas. Era la primera vez que volvía a nuestra casa desde aquella noche fatídica de agosto. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que los vecinos podrían oírlo. La casa estaba diferente. El jardín, antes tan bien cuidado, mostraba señales de negligencia. Los rosales necesitaban poda. El césped estaba demasiado alto. La pintura amarilla de la fachada se descascaraba en algunos puntos. Parecía una metáfora de nuestro matrimonio, aún sólido en su estructura, pero necesitando urgentemente cuidados. Golpeé la puerta, sintiéndome extrañamente como una visita. Pasaron algunos instantes hasta que oí pasos, y entonces allí estaba él, Gervasio, mi marido, el hombre que amé toda la vida, el hombre que me traicionó de la forma más profunda posible. Él parecía mejor que en el hospital, pero todavía lejos del hombre fuerte y confiado que conocí. Había perdido peso, los cabellos estaban más grises, y sus ojos cargaban un dolor nuevo, más profundo. Rosario, dijo, como si mi nombre fuera una oración. Entra, por favor. La sala estaba limpia, pero con esa limpieza superficial de quien no se preocupa realmente. Libros apilados en el rincón, una taza de café a medio terminar en la mesa, cortinas cerradas bloqueando la luz de la tarde. Siéntate, ofreció él, indicando el sofá. El mismo sofá donde tantas veces nos sentamos juntos para oír la radio, para ayudar a los niños con la tarea, para simplemente estar juntos al final de un largo día. Me senté en la punta, manteniendo alguna distancia. Él permaneció de pie, inquieto, como si no supiera cuál era su lugar en aquella casa que antes compartíamos tan cómodamente. Pensé mucho, comencé yendo directo al asunto. Sobre nosotros, sobre lo que pasó, sobre qué hacer ahora. Él asintió sin interrumpir, sus ojos fijos en mí, como si temiera que pudiera desaparecer en cualquier momento. No puedo fingir que no estoy herida, continué. No puedo fingir que lo que hiciste no cambió todo entre nosotros. Una mentira de ese tamaño no es algo que se supere de la noche a la mañana. Lo sé, dijo él con voz baja. No espero que me perdones fácilmente, Rosario. No tengo ese derecho. Pero tampoco puedo negar lo que construimos juntos, proseguí. 15 años, 2 hijos, una vida que, a pesar de estar fundamentada en una mentira, tuvo momentos de verdadera felicidad, de amor genuino. Respiré hondo, reuniendo valor para las palabras que cambiarían nuestras vidas nuevamente. Estoy dispuesta a intentarlo de nuevo, Gervasio, a reconstruir lo que fue roto, pero con condiciones. El rostro de él se iluminó con una esperanza tan pura, tan vulnerable, que sentí mi corazón apretarse. ¿Cómo podía seguir amando a este hombre después de todo? Y sin embargo, lo amaba. Cualquier cosa, prometió él. Haré cualquier cosa, Rosario. Primero, completa honestidad de aquí en adelante, exigí. Ningún secreto, por menor que sea, ninguna mentira, ni siquiera aquellas que crees que me protegerán. Él asintió enfáticamente. Lo prometo. Segundo, quiero que transfiera la casa a mi nombre, continué sorprendiéndolo. No como castigo, sino como garantía. Si algún día descubro otro secreto de este calibre, necesito saber que mis hijos y yo no quedaremos desamparados. Él hesitó apenas por un segundo antes de concordar. Es justo. Hablaré con el notario mañana mismo. Tercero, y aquí mi voz tembló un poco, quiero que busquemos ayuda, un médico, un psicólogo, alguien que pueda ayudarnos a reconstruir esta confianza quebrada. Sé que no es común en nuestro pueblo,
que la gente hablará, pero no veo cómo podemos hacer esto solos. Esta era, tal vez, la condición más difícil. En 1968, en un pueblito del interior como San Miguel de Allende, buscar ayuda psicológica era casi un escándalo, una señal de debilidad o locura. Pero yo sabía que necesitábamos eso. Una tercera persona neutral que pudiera guiarnos en ese terreno minado que habíamos creado. Para mi sorpresa, Gervasio no hesitó esta vez. Concuerdo plenamente. De hecho, ya investigué sobre esto. Hay un psicólogo en Ciudad de México, el doctor Herrera, que atiende parejas. Podríamos ir una vez por semana. Su prontitud me sorprendió, mostrando que él realmente había reflexionado sobre nuestra situación, que estaba genuinamente dispuesto a hacer lo necesario para repararnos. Y por último, dije, levantándome y caminando hasta la ventana, abriendo las cortinas para dejar entrar la luz del atardecer, quiero que me lleves a la tumba de Eulalia. Él palideció, claramente no esperando este pedido. Rosario, ¿estás segura? ¿Por qué? Me giré para enfrentarlo, sintiendo una fuerza nueva dentro de mí. Porque ella fue parte de tu vida por mucho más tiempo que yo. Porque queriendo o no, ella forma parte de nuestra historia. Y porque necesito hacer las paces con ella, con su memoria, si queremos realmente seguir adelante. Gervasio quedó en silencio por un largo momento y pude ver lágrimas brillando en sus ojos. Finalmente asintió. Cuando quieras ir, estaré listo. Aquella noche volví a casa de mis padres, para sorpresa de Gervasio, que claramente esperaba que me quedara. Necesito hacer esto gradualmente, expliqué. Primero nosotros, después los niños, un paso a la vez. Él aceptó, aunque con evidente decepción. El tiempo que necesites, Rosario, esperaré lo que sea necesario. En la semana siguiente, comenzamos nuestras sesiones con el doctor Herrera en Ciudad de México. Un hombre calvo y de gafas gruesas, con una gentileza en la mirada que inspiraba confianza inmediata. En su consultorio modesto pero acogedor, comenzamos el doloroso proceso de desenterrar cada herida, cada mentira, cada esperanza enterrada. Usted construyó un castillo sobre arenas movedizas, señor Gervasio, dijo el doctor Herrera en nuestra primera sesión. No importa cuán bello sea el castillo, estaba condenado desde el principio. Ahora necesitamos encontrar tierra firme para reconstruir. Durante casi 2 meses, íbamos todos los jueves a Ciudad de México. 2 horas de autobús, 1 hora de sesión que parecía drenar toda nuestra energía, y 2 horas más de regreso, generalmente en silencio, cada uno absorbiendo las revelaciones y reflexiones del día. Fue en uno de esos jueves, después de una sesión particularmente intensa, donde Gervasio había confesado su miedo constante a ser descubierto, que pedí que fuéramos al cementerio. El cementerio municipal de Ciudad de México era grande y arbolado, un lugar casi pacífico, si no fuera por su función sombría. La tumba de Eulalia era simple, una lápida de mármol con su nombre, fechas de nacimiento y muerte, y la inscripción, amada esposa y maestra, descansa en la paz que la vida te negó. Me quedé allí, frente a aquella piedra fría que representaba a una mujer que nunca conocí, pero que, de cierta forma, compartió a mi marido conmigo por 15 años. Sentí una extraña mezcla de emociones, lástima por su destino trágico, rabia por su presencia invisible en mi matrimonio y una especie de gratitud, pues sin su enfermedad jamás habría conocido a Gervasio. A ella le gustaban las violetas, dijo Gervasio a mi lado, rompiendo el largo silencio. Antes de enfermarse, llenaba nuestra pequeña casa de violetas. Decía que eran como niños, delicadas, pero sorprendentemente resistentes. Dijiste que mis flores preferidas eran las violetas, comenté, recordando los ramos que me daba en los aniversarios. ¿Era por causa de ella? Él bajó los ojos avergonzado. Sí, al principio fue una coincidencia. Mencionaste que te gustaban. Después creo que se volvió una forma de mantener las 2 partes de mi vida conectadas, aunque de forma distorsionada. Extrañamente, aquella confesión no me hirió. Al contrario, humanizó a Eulalia para mí.
Ya no era solo la otra esposa, la rival involuntaria, sino una mujer real, con gustos y sueños, cuya vida fue brutalmente interrumpida por la enfermedad. Ella te habría apreciado, dijo Gervasio, rompiendo el silencio nuevamente. Eulalia siempre decía que la honestidad era la mayor virtud. La enfermedad le quitó eso, la capacidad de distinguir lo real de lo imaginario. Yo traicioné ese principio cuando te mentí. Algo sanó dentro de mí en aquel momento. No completamente. Algunas heridas nunca cicatrizan del todo, pero lo suficiente para seguir adelante. En la semana siguiente, Teodoro y Angélica volvieron a la casa de la calle de los Jacarandas. Yo permanecí en casa de mis padres un mes más, visitándolos diariamente, cenando con ellos, reconstruyendo lentamente nuestra relación. En julio, finalmente volví a casa, no a nuestro antiguo cuarto, aún no estaba lista para eso, sino al cuarto de huéspedes al final del pasillo. Gervasio aceptó esa condición sin quejas, entendiendo que la intimidad necesitaría ser reconquistada, no presumida. El otoño dio paso al invierno, el invierno a la primavera. Lentamente, nuestra vida familiar encontró un nuevo ritmo, diferente del anterior, más cauteloso tal vez, pero también más honesto. Gervasio y yo aún frecuentábamos al doctor Herrera, ahora quincenalmente. Los niños florecían, aliviados de que estuviéramos juntos nuevamente, aunque de forma imperfecta. En el primer aniversario de la muerte de Eulalia, en febrero de 1969, Gervasio me preguntó si lo acompañaría nuevamente al cementerio. ¿Quieres que vaya?, pregunté genuinamente sorprendida. Si tú quieres, respondió él. Ella forma parte de nuestra historia ahora, como dijiste, y me gustaría que supieras que ya no la veo como un secreto vergonzoso, sino como parte de lo que me convirtió en el hombre que soy hoy. Fuimos juntos. Llevé un pequeño jarrón de violetas para colocar sobre la tumba. Mientras Gervasio murmuraba una oración, miré aquella lápida y silenciosamente agradecí a Eulalia por haber amado a Gervasio primero, por haber sido fuerte en su tragedia y por involuntariamente enseñarme que el amor es más complejo y resistente de lo que jamás imaginé. En el camino de regreso, por primera vez en más de un año, Gervasio sostuvo mi mano en el autobús y lo permití. Aquella noche volví a nuestro cuarto matrimonial. No hubo grandes gestos ni declaraciones dramáticas, apenas la aceptación silenciosa de que estábamos listos para intentar nuevamente, para realmente compartir una vida con toda su complejidad e imperfecciones. En los años siguientes, criamos a nuestros hijos con honestidad. Cuando tuvieron edad suficiente para entender completamente, les contamos toda la historia: Eulalia, la mentira de Gervasio, nuestra separación y reconciliación. Fue difícil, pero necesario. ¿Por qué volviste con él, mamá?, preguntó Angélica años después, cuando ya era una joven mujer de 18 años, a punto de ir a la universidad en la Ciudad de México. Después de una mentira tan grande, ¿cómo conseguiste perdonar? Reflexioné sobre esa pregunta, buscando la respuesta más honesta. No fue un perdón fácil o rápido, hija. Fue un proceso que continúa hasta hoy en algunos aspectos. Pero percibí que las personas son complejas, que todos cometemos errores, algunos mayores que otros, y que a veces el amor verdadero no es aquel de los cuentos de hadas, perfecto y sin fallas, sino aquel que sobrevive incluso a las peores tormentas, que cicatriza incluso las heridas más profundas. Gervasio nunca más me guardó secretos. A veces lo encontraba mirando viejas fotografías de él y Eulalia, jóvenes, sonrientes, antes de la tragedia. Yo me sentaba a su lado y él me contaba historias de aquella época, sin culpa o vergüenza. Era parte de quién era él, de nuestra historia compartida. Vivimos 30 años más juntos después de aquel descubrimiento de la Biblia. No fueron años perfectos, ningún matrimonio lo es, pero fueron años honestos. Tuvimos nietos, vimos a Teodoro hacerse cargo de la botica del abuelo y transformarla en una cadena respetada. Vimos a Angélica convertirse en maestra. Como Eulalia, comentó Gervasio con orgullo y una pizca de melancolía.
Cuando Gervasio murió en 1998, a los 76 años, yo estaba a su lado, sosteniendo su mano. Sus últimas palabras fueron: «Gracias por haber vuelto, Rosario. Tú me enseñaste lo que es el verdadero perdón». Y ahora, mis queridos, mirando hacia atrás a mis 78 años, a aquella joven Rosario devastada por el descubrimiento de una mentira, pienso en todo lo que aprendí sobre el amor, el perdón y la increíble capacidad humana de recomenzar. La vida está hecha de elecciones difíciles. No existe camino sin piedras. No existe amor sin dolor. Lo que importa es cómo respondemos a las dificultades, cómo nos levantamos después de las caídas, cómo encontramos el coraje de intentar nuevamente, incluso cuando todo parece perdido. Si hay una lección que quisiera dejarles a ustedes, mis queridos espectadores, es esta: el perdón no es debilidad, sino la mayor fuerza que podemos tener. Y el amor verdadero, sobrevive incluso a las más dolorosas verdades. Los años después de nuestra reconciliación fueron como aprender a caminar nuevamente después de una caída dolorosa. Cada paso exigía confianza, equilibrio y la certeza de que si tropezábamos, estaríamos allí uno para el otro. A principios de los años 1970, nuestra vida había encontrado un nuevo ritmo. Teodoro, mi hijo mayor, terminó la preparatoria con honores y decidió estudiar farmacia en Ciudad de México, siguiendo los pasos del abuelo. Recuerdo la mañana en que lo dejamos en la terminal de autobuses, sus maletas gastadas conteniendo no solo ropa, sino sueños más grandes que nuestro pequeño San Miguel de Allende podía albergar. «Cuídate, hijo mío», le dije, arreglando su cuello por milésima vez, como si ese gesto pudiera protegerlo en la gran ciudad. «No te preocupes, mamá», respondió con aquella sonrisa que iluminaba sus ojos. «Volveré todos los fines de semana». Gervasio estaba a su lado, visiblemente orgulloso, pero con aquella melancolía que siempre lo acompañaba en momentos importantes. «Tu abuelo estaría muy orgulloso», dijo, refiriéndose a mi padre, que había fallecido 2 años antes. «Serás un boticario mejor que él y yo juntos». En aquel momento, mirando a mi marido y a mi hijo lado a lado, tan parecidos con sus narices prominentes y mentones fuertes, sentí una ola de gratitud. A pesar de todo lo que pasamos, a pesar de la mentira que casi destruyó nuestra familia, estábamos allí, imperfectos, cicatrizados, pero juntos. Angélica, nuestra pequeña, siguió un camino diferente. Desde niña mostraba aptitud para las letras, devorando libros como Quien devora pan fresco. A los 16 años ya escribía poesías que hacían que los maestros de la escuela suspiraran de admiración. «Tiene don», decía la profesora Josefina, guardando cuidadosamente los poemas de Angélica como si fueran tesoros. Fue durante el último año de la preparatoria que Angélica nos sorprendió con su decisión. Estábamos cenando, un ritual que manteníamos religiosamente, incluso cuando Teodoro solo podía estar presente los fines de semana. El aroma del mole poblano llenaba la cocina, mezclándose con el olor a limón fresco del patio que entraba por la ventana. «Quiero ser maestra», anunció después de remover la comida durante varios minutos en un silencio inusual. Como Eulalia. El tenedor de Gervasio se detuvo a mitad de camino hacia su boca. Su rostro, que ya comenzaba a mostrar las marcas del tiempo con arrugas alrededor de los ojos, palideció como si hubiera visto un fantasma, y, de cierta forma, lo había. Eulalia nunca fue un tema prohibido en nuestra casa después de la reconciliación. Por el contrario, siguiendo el consejo del doctor Herrera, incorporamos su memoria de manera saludable en nuestra familia. Los hijos sabían toda la historia, contada gradualmente conforme maduraban para entenderla. Incluso había una foto de ella, joven y sonriente antes de la enfermedad, en un pequeño portarretratos en el escritorio de Gervasio. Pero oír a Angélica expresar ese deseo, conectarse tan profundamente con la primera esposa de su padre, era algo que nadie esperaba. «¿Estás segura, hija?», pregunté, observando cuidadosamente la reacción de Gervasio. «Absolutamente, mamá», respondió con aquella determinación que había heredado de mí.
Cada vez que papá habla sobre cómo ella amaba enseñar, cómo creía que la educación podía cambiar el mundo, siento que eso es lo que también quiero hacer. Gervasio bajó el tenedor lentamente y alcanzó la mano de Angélica sobre la mesa. Ella estaría muy honrada, dijo con voz quebrada, y yo no podría estar más orgulloso. Aquella noche, después de que Angélica se fue a dormir, encontré a Gervasio en el patio, sentado bajo el limonero, mirando las estrellas. Me senté a su lado en silencio, en aquella comunicación sin palabras que habíamos desarrollado a lo largo de los años. «Es extraño, ¿no?», dijo finalmente. «¿Cómo da vueltas la vida? Cómo Eulalia, incluso sin conocer a Angélica, consiguió influenciarla tan profundamente». «No es extraño», respondí, apoyando mi cabeza en su hombro. «Es hermoso. Es como si un pedazo de ella continuara vivo a través de nuestra hija». Él me miró con aquellos ojos que, aun después de tantos años, todavía hacían acelerar mi corazón. «¿Cómo lo consigues, Rosario? ¿Cómo consigues ser tan generosa con la memoria de ella después de todo?» Reflexioné por un momento, buscando las palabras correctas. Tal vez porque finalmente entendí que no era una competición, que tu amor por ella y tu amor por mí son capítulos diferentes del mismo libro, y que ese libro es demasiado hermoso para ser reducido a rencores y celos. Él sostuvo mi mano y la besó con reverencia. «Tú eres la mejor decisión que tomé en la vida, ¿sabías? Aunque haya comenzado de la manera equivocada». En 1975, Angélica entró a la Facultad de Pedagogía, también en Ciudad de México. Teodoro ya se había graduado y regresado a San Miguel de Allende, asumiendo gradualmente la botica de mi difunto padre. La casa se quedó más silenciosa sin los hijos, pero Gervasio y yo encontramos un nuevo ritmo, redescubriéndonos el uno al otro como al inicio del matrimonio. Fue en ese periodo que decidimos reformar la casa. La vieja construcción amarilla en la calle de los Jacarandas, número 17, que había sido testigo de tantos dramas, alegrías y reconciliaciones, necesitaba cuidados. Cambiamos el techo que empezaba a gotear, pintamos las paredes de un tono más claro de amarillo, ampliamos la cocina que siempre había sido demasiado pequeña para mi gusto. Una tarde, mientras limpiábamos el ático para la reforma, encontramos una vieja caja de zapatos, empolvada y olvidada en un rincón. Dentro, cartas de amor que Gervasio había escrito a Eulalia durante el noviazgo, cintas para el cabello, un pequeño broche en forma de violeta. «No sabía que todavía tenía esto», murmuró él, sosteniendo las cartas con manos temblorosas. «En un tiempo anterior, aquel descubrimiento me habría herido profundamente. Habría reabierto las cicatrices de la traición, de la mentira. Pero aquel día, sentada en el suelo polvoriento del ático, al lado de mi marido, sentí apenas una dulce melancolía. «¿Quieres leerme una?», pregunté, sorprendiéndonos a los dos. Él hesitó, mirándome como si intentara descifrar si mi pedido era genuino o algún tipo de prueba. Asentí animándolo. Gervasio abrió una de las cartas amarillentas por el tiempo y comenzó a leer. Su voz, ahora más grave con la edad, temblaba ligeramente al pronunciar palabras escritas 3 décadas antes, para una mujer que ya no existía, excepto en memorias y fotografías descoloridas. «Mi querida Eulalia, las violetas que vi hoy en el camino al trabajo me recordaron a ti. Delicadas por fuera, pero con raíces fuertes y resistentes. ¿Cómo te mantienes firme ante las dificultades? ¿Cómo enfrentas la vida con una sonrisa, incluso cuando sería más fácil llorar?» Él se detuvo, incapaz de continuar. Lágrimas silenciosas corrían por su rostro arrugado. «Era una mujer extraordinaria», comenté, sintiendo que era lo correcto decir. «Lo era», concordó él, secando las lágrimas sin vergüenza. «Y tú también lo eres, Rosario, de maneras diferentes, pero igualmente extraordinarias. Tuve mucha suerte en la vida, a pesar de todo». Aquella noche, guardamos las pertenencias de Eulalia en una caja nueva, más resistente, no para esconderlas o negarlas, sino para preservarlas como parte importante de nuestra historia familiar. Los años pasaron más rápido de lo que podríamos imaginar. En 1978,
Teodoro se casó con Marta, una enfermera que conoció en el centro de salud del pueblo. La ceremonia fue en la misma iglesia donde Gervasio y yo nos casamos décadas antes. Durante la fiesta, mientras observaba a mi hijo bailando con su novia, tan joven, tan lleno de esperanzas, pensé en cómo la vida es cíclica, cómo repetimos patrones sin percibir. ¿En qué estás pensando?, preguntó Gervasio, ofreciéndome una copa de champán. En comenzar, respondí aceptando la bebida. En cómo ellos están comenzando ahora, como nosotros comenzamos un día. Espero que su camino sea más directo que el nuestro. Él sonrió con una pizca de tristeza. Cada pareja tiene su propia jornada, sus propios desafíos. Lo importante no es evitar los problemas, sino cómo los enfrentamos juntos. 2 años después, fue el turno de Angélica de sorprendernos nuevamente. Recién graduada y ya trabajando como maestra en una escuela de Ciudad de México, llegó a casa para la Navidad con un joven alto y de anteojos llamado Osvaldo. Un compañero maestro, explicó con las mejillas sonrojadas de una manera que revelaba ser mucho más que un simple colega. Osvaldo era diferente de los jóvenes que conocíamos en San Miguel de Allende. Hablaba sobre política, literatura, movimientos sociales. Era profesor de historia y tenía ideas que en plena crisis económica de los 80 podrían considerarse peligrosas. Gervasio, siempre cauteloso, lo observaba con una mezcla de admiración y preocupación. «Me recuerda a ti en tu juventud», comenté mientras lavábamos los platos de la cena navideña, observando por la ventana a Osvaldo y Angélica conversando animadamente en el patio bajo el viejo limonero. «Yo nunca fui tan articulado o politizado», respondió Gervasio, sorprendido. «No eso», expliqué. «La intensidad, la pasión, la manera como mira a Angélica, como si ella fuera el sol y él un planeta orbitando a su alrededor». Gervasio sonrió, aquella sonrisa que, incluso después de tanto tiempo, todavía hacía que mi corazón diera un vuelco. «Entonces es un hombre con suerte y buen gusto». En 1982, Angélica y Osvaldo se casaron. La ceremonia fue más pequeña que la de Teodoro, más íntima, reflejando la personalidad de la novia. Durante la fiesta, encontré a Gervasio solo en la terraza de la casa que alquilamos para la celebración, mirando al cielo estrellado. «¿Sabes en qué estoy pensando?», preguntó cuando me acerqué. «¿En qué?». «En cómo sería si Eulalia pudiera ver esto, nuestra hija, siguiendo sus pasos, casándose con un maestro como ella». No había dolor en sus palabras, solo una nostalgia dulce, el tipo de añoranza que ya no lastima. «Creo que estaría muy orgullosa», respondí, entrelazando mis dedos con los suyos. «De Angélica, de ti, de cómo honramos su memoria de una manera saludable». La década de 1980 trajo cambios aún mayores. Nacieron nuestros primeros nietos, primero Miguel, hijo de Teodoro y Marta, después las gemelas Clarís y Carolina, hijas de Angélica y Osvaldo. La casa en la calle de los Jacarandas, que tantas veces pareció demasiado grande cuando los hijos se fueron, ahora bullía nuevamente con visitas de fin de semana, cumpleaños, días festivos en familia. Gervasio se jubiló de la fábrica en 1985, a los 63 años. Al principio, tuvo dificultad para adaptarse a la nueva rutina. Durante décadas, su identidad había estado ligada al trabajo, a la responsabilidad de mantener a la familia. Ahora, con demasiado tiempo libre y menos energía, parecía perdido. Fue Angélica quien tuvo la idea que transformó sus últimos años. Durante una visita, observando al padre inquieto por la casa, sugirió: «Papá, ¿por qué no escribes tus memorias? Tienes tantas historias interesantes para contar». Él se rió, descartando la idea. ¿Quién querría leer las divagaciones de un viejo contador de un pueblito del interior? «A mí me gustaría», respondí prontamente. «A nuestros nietos les gustaría cuando sean más grandes». Así comenzó el proyecto que ocuparía a Gervasio los siguientes años. Le compré un cuaderno de tapa dura, del tipo usado por estudiantes, y una pluma nueva, elegante, regalo de Navidad anticipado.
Todas las mañanas, después del café, se sentaba en el porche y escribía durante horas, ocasionalmente llamándome para verificar una fecha, confirmar un recuerdo. «Estoy siendo honesto», me dijo un día, mostrándome las páginas cubiertas por su caligrafía fuerte. Sobre todo, Eulalia, la mentira, nuestra separación, la reconciliación. ¿Crees que debo ser tan directo? Es nuestra historia, respondí simplemente. La verdadera, con todas sus imperfecciones y bellezas. Es eso lo que vale la pena registrar. Cuando terminó, casi 2 años después, el manuscrito tenía más de 300 páginas. Nunca lo publicamos. No era ese el objetivo. Era un registro para la familia, un legado de honestidad que compensaba, de alguna forma, los años de mentira. En el aniversario de 40 años de matrimonio, en 1987, hicimos algo que nunca habíamos hecho. Renovamos nuestros votos. Fue una ceremonia pequeña, apenas la familia más cercana, en la misma iglesia donde nos casamos. Gervasio, ahora con cabello completamente blanco, pero aún con aquella mirada que me derretía, repitió las palabras que había dicho 4 décadas antes, esta vez con la sabiduría de los años y el peso de todo lo que habíamos superado. «Prometo amarte y respetarte», dijo, sosteniendo mis manos arrugadas entre las suyas, «en la alegría y en la tristeza, en la salud y en la enfermedad, todos los días de mi vida. Esta vez, sin secretos, sin mentiras, solo con la verdad de mi amor por ti». Lloré como no lloraba hace años, no de tristeza, ni siquiera de felicidad pura, sino de gratitud. Gratitud por el camino tortuoso que nos trajo hasta allí, por las heridas que se transformaron en cicatrices y después en marcas de una historia única y preciosa. Los últimos años de Gervasio fueron tranquilos. Adoraba ser abuelo, contando historias interminables a los nietos, enseñándoles a jugar dominó, a pescar en el arroyo al fondo del pueblo, a apreciar las pequeñas maravillas de la naturaleza. En las visitas al cementerio que manteníamos anualmente, ahora llevábamos a los niños con nosotros. Eulalia no era un secreto o un fantasma, era parte de nuestra historia familiar, un ancestro que, incluso sin lazos de sangre, había influido profundamente en el camino de todos nosotros. En 1996, Gervasio tuvo el primer derrame cerebral. No fue grave, pero sirvió como aviso de que nuestro tiempo juntos era más precioso y limitado de lo que nos gustaría creer. Se recuperó bien, pero nunca volvió a ser el mismo. Caminaba más despacio, a veces perdía el hilo de la conversación, ocasionalmente confundía nombres. Fue durante ese periodo que me hizo una pregunta que nunca olvidaré. Estábamos sentados en el porche, observando la puesta del sol pintar el cielo de tonos anaranjados. Sostenía mi mano, un gesto que se había vuelto tan natural como respirar a lo largo de las décadas. «Rosario», dijo, su voz más débil que antes, pero aún con aquella ternura que era solo mía. «Si pudieras volver atrás, ¿aún te casarías conmigo, incluso sabiendo todo desde el principio?» Miré al hombre a mi lado, a las arrugas que mapeaban su vida en su rostro, a los ojos que, a pesar de la edad, aún brillaban cuando me miraban. Pensé en nuestro viaje, en las alegrías, en los dolores, en los descubrimientos, en las reconciliaciones. Pensé en la vida que construimos, en los hijos que criamos, en los nietos que ahora corrían por el mismo patio donde Teodoro y Angélica jugaron. «Sí», respondí sin vacilación. 1000 veces sí. Cada momento, cada lágrima, cada sonrisa. No cambiaría nada, porque todo eso nos trajo hasta aquí. Y aquí es exactamente donde quiero estar. Él apretó mi mano y quedamos en silencio, compartiendo aquella certeza que trasciende palabras. El amor verdadero no es perfecto. Es real, con cicatrices, con fallas, con momentos de duda, pero también con una fuerza que supera traiciones, mentiras, incluso la propia muerte. Gervasio falleció en 1998, 2 años después de aquella conversación. Un segundo derrame cerebral, más grave que el primero, se lo llevó en una mañana de domingo.
Estaba en casa, como deseaba, en nuestra cama. Sostuve su mano hasta el último suspiro, susurrando palabras de amor y gratitud por nuestro viaje compartido. Sus últimas palabras fueron: «Gracias por haber vuelto, Rosario. Tú me enseñaste lo que es el verdadero perdón». Ahora, 27 años después, a mis 78 años, cuando miro hacia atrás, hacia aquella joven Rosario que encontró un papel escondido en la Biblia del marido, siento una ternura inmensa. Si pudiera hablarle, le diría que el camino sería difícil, doloroso a veces, pero infinitamente valioso, que las lágrimas se secarían, que las heridas cicatrizarían, que el amor, el verdadero amor, encontraría una manera de florecer, incluso en el suelo más árido. Y a ustedes, mis queridos espectadores, dejo esta historia no como un cuento de hadas, sino como un testimonio de la complejidad del corazón humano, de nuestra increíble capacidad de lastimar a aquellos que amamos, y aún así, de nuestra igualmente increíble capacidad de perdonar y recomenzar. Todavía guardo aquella Biblia. El papel con aquellas palabras hace mucho se volvió cenizas, pero la lección permaneció. Perdóname, Señor. Ella no puede saber. Una frase que cambió mi vida. Hoy sé que no hay secreto que valga la paz de espíritu que la verdad trae, por más dolorosa que sea. Y sé también que el amor, cuando es verdadero, sobrevive incluso a las peores tormentas, a las verdades más dolorosas, a la propia muerte. No como era antes, nada permanece intocado por la vida, sino transformado, fortalecido, purificado por el fuego de las pruebas. Gracias por acompañar mi historia hasta el final. Espero que haya tocado sus corazones, que les haya hecho reflexionar sobre el poder del perdón, sobre la naturaleza del amor verdadero. No se olviden de dejar su like, suscribirse al canal Diario de la Abuela y compartir sus propias historias de perdón en los comentarios. Hasta un próximo encuentro, si Dios quiere. Y recuerden siempre, no son nuestros errores los que nos definen, sino cómo elegimos aprender de ellos y seguir adelante. Que Dios bendiga a cada uno de ustedes.